Bien, vamos a ver entonces las fórmulas integrales de Cauchy. ¿Para qué nos van a servir estas fórmulas? Recuerden que ya pudimos hacer integrales en las que teníamos esto como denominador o esto como denominador, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que hacíamos era simplemente multiplicar, bueno, dependiendo, ¿verdad? Si teníamos una región, bueno, un contorno que encerraba una región en la cual la función era analítica, entonces eso nos daba 0 por el teorema de Cauchy-Grosset, sino por el otro teorema que vimos eh, de formación de contornos, pues nosotros podíamos ver que era igual a 2pi por i, ¿verdad? Bueno, de formación de contornos y, bueno, demostramos ahí una fórmula general, ¿verdad? Para este tipo de integrales. Pero, en todo caso, lo que teníamos en esos integrales, en lugar de f de z, lo que teníamos era un 1, ¿verdad? O sea, teníamos d de z sobre z menos z sub 0, o acá teníamos d de z sobre z menos z sub 0 a la n, o a la n más 1, como está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las fórmulas integrales de Cauchy nos van a permitir resolver integrales complejas que tengan esta forma, pero donde ya hay involucrada una función. Entonces yo, por ejemplo, podría tener aquí seno de z sobre z menos z sub 0, ¿verdad? Podría tener alguna otra función ahí sobre z menos z sub 0. Entonces ya se nos amplía, ¿verdad? Nos amplía un poco la gama de funciones que podemos hacer de manera sencilla, porque en realidad esas funciones las podemos, por ejemplo, parametrizar la curva, después sustituir la parametrización y después resolver las, las integrales de esas funciones que eran funciones de valores complejos de una variable real, recuerdan, ¿verdad? Entonces, pero así las podemos hacer de una manera muy, muy sencilla, ¿verdad? Bien, y estas son las fórmulas, ¿verdad? F de z sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por i por la integral de contorno en C de f de z sobre z menos z sub 0 d de z. F de z sub 0 es igual a esto, pero nosotros, claro, lo vamos a usar de otra manera, ¿verdad? La integral va a ser igual a f de z sub 0 multiplicada por 2pi por i. Claro, hay que ver que f tiene que ser analítica, que además tenemos que estar en un dominio simplemente conexo, que C es un contorno cerrado simple que está completamente en D, ¿verdad? Y claro, como z sub 0 no sería analítica en z sub 0, perdón, como f, la función completa, ¿verdad? Llamémosle g de z, que es f de z sobre z menos z sub 0, no sería analítica en ese contorno, o dentro de ese contorno, entonces usamos esta fórmula, ¿verdad? F tiene que ser analítica, ¿verdad? F sí tiene que ser analítica. La que no es analítica es f de z sobre z menos z sub 0. No es analítica, pero solamente en z sub 0. Bien, esta es otra forma de verlo, ¿sí? Si f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple C, y z sub 0 es cualquier punto interior a C, entonces se cumple, ¿verdad? Es otra forma de escribir este teorema de acá. Porque al final lo que nosotros ocupamos es el contorno, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente no estamos viendo el dominio donde está el contorno, ¿verdad? Se puede, pero
Generalmente no lo hacemos. Entonces, por eso esto es una manera como más práctica de verla, ¿verdad? ¿Sí? F es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple, C, ¿verdad? Y Z es un punto interior a C. Entonces se cumple esto, ¿de acuerdo? Ojo, ¿verdad? F debe ser analítica. ¿Sí? F debe ser analítica. Bien, pero tenemos esta otra fórmula, este otro teorema de acá. Si F es analítica en un dominio simplemente conexo, igual que antes, ¿verdad? Un dominio simplemente conexo D, y C es cualquier contorno cerrado simple que yace enteramente dentro de D, entonces para cualquier punto Z sub 0 dentro de C, esto recuerden que significa la derivada, ¿verdad? Esto indica la derivada enésima, ¿sí? La derivada enésima de f evaluada en z sub 0 es igual a n factorial sobre 2pi por i por la integral de contorno de f de z sobre z sub 0, z menos z sub 0 elevado a la n más 1 de dz. Claro, nosotros lo vamos a ver, como ya saben, de otra manera, ¿verdad? La integral va a ser igual a la derivada enésima. Noten que aquí el exponente es n más 1, ¿verdad? Pero aquí usamos n, la derivada enésima, y aquí es n factorial, ¿de acuerdo? Ese detalle es muy importante. Bueno, entonces la integral de esto sería la derivada enésima de f evaluada en z sub 0 multiplicada por 2pi por i y eso dividido por n factorial, ¿de acuerdo? Y así la vamos a usar. Bien. Tengo un teorema más aquí, que este teorema lo había mencionado antes, y es que si f es analítica en un dominio simplemente conexo, ¿qué va a pasar? Como les había dicho antes, que f posee derivadas de todos los órdenes en cada punto z en D. ¿De acuerdo? E incluso esas derivadas también son analíticas en D. Es por eso que la analiticidad en análisis complejo es tan importante, ¿verdad? Es tan importante porque si una función es analítica, no solamente sabemos que tiene derivada y todo eso, ¿verdad? Que tiene derivada también en cada punto de... O sea, no solo es derivable en un punto, sino que en una vecindad, ¿verdad? De ese punto. Sino que también sabemos que sus derivadas existen y además sus derivadas son analíticas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en análisis complejo. Bien, vamos a usar, bueno, esto ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Pero aquí ya es un teorema, ¿sí? Es un teorema. Y pues podemos estar seguros de eso, ¿verdad? Si f es analítica, sus derivadas existen, de todos los órdenes existen, y además también son analíticas en ese dominio simplemente conexo. Bien, vamos entonces a usar las fórmulas integrales de Cauchy. Vamos a evaluar esta integral, coseno de z sobre 3z menos pi, donde c es este círculo que tengo acá. Es círculo de radio 1.1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo vamos a graficar como siempre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esta sería la curva cerrada simple en la que estoy trabajando. ¿Sí? El módulo de z igual a 1.1. Y bueno, ¿qué pasa? Que
lo que voy a hacer primero es escribir la integral en la forma z menos z sub 0, ¿verdad? Para eso, pues saco de factor común el 3. Entonces me queda aquí un tercio, ¿verdad? Aquí me queda coseno de z sobre z menos pi tercios de z. Pi tercios, ¿cuánto es pi tercios aproximadamente? A ver. Es 1.047. Ahora, noten la importancia de que nos dieran aquí el radio 1.1, ¿verdad? Lo que pasa con pi tercios es que está dentro del círculo. De hecho, si lo graficamos aquí, sería pi tercios, ¿verdad? 0,0. ¿Sí? O sea, está dentro del círculo. ¿De acuerdo? Bien, veamos que se cumplen las condiciones de el teorema, ¿verdad? En primer lugar, f es analítica. Bueno, f sería coseno en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Coseno. Coseno es una función analítica, de hecho es una función entera, ¿verdad? Como ya sabemos. Segundo, bueno, vamos a verlo desde este punto de vista aquí, que les expliqué aquí. F es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple. ¿Cuál es el contorno cerrado simple? Pues es este círculo, ¿verdad? Y F, como es analítica, coseno, como es analítica en todo el plano complejo, claramente es analítica dentro de todo, en todos los puntos que están dentro del círculo, pero también en los puntos que están sobre el círculo, que es lo que nos dice acá, ¿verdad? Y z sub 0 es un punto interior de ese círculo. Sí, aquí lo tenemos. Entonces se cumple esto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Simplemente, bueno, un tercio por el valor de la integral, ¿verdad? Constante por la integral. Entonces escribo un tercio y aquí multiplico esto por 2pi por i por la función evaluada en z sub 0, o sea, en pi tercios. ¿Sí? Entonces tengo aquí el coseno de pi tercios, que eso me da un medio. Entonces, me cancela aquí el 2 y al final lo que tengo es pi tercios por i. Ese es el valor de esta integral, pi tercios por i. ¿De acuerdo? Bien. Veamos otro ejemplo. Yo tengo e a la menos z, seno de z sobre z al cubo. Otra vez tengo, bueno, la que tengo aquí es esta forma ahora, ¿verdad? ¿Sí? Esta forma. 3, entonces sería n más 1. Bueno, aquí me faltó decir que C es este círculo, z menos 1 igual a 3. Vamos a graficarlo. Z menos 1 igual a 3. Entonces, aquí lo tenemos. Un círculo centrado en 1,0. ¿Sí? 1,0 de radio 3. ¿De acuerdo? Bien, como es el segundo teorema que vamos a usar, ¿verdad? N más 1 es 3, por lo tanto N es 2, ¿verdad? N más 1 es 3, por lo tanto N es 2. Entonces yo voy a necesitar la segunda derivada. ¿De acuerdo? Voy a necesitar la segunda derivada. Porque N es 2. Aquí tengo la derivada de orden N. Entonces,
Calculo aquí las derivadas, ¿verdad? La primera derivada sería esto, e a la menos z coseno de z, menos e a la menos z seno de z, ustedes ya saben hacer derivadas. Y la segunda derivada aquí la tengo también, ¿sí? Un poquito larga, nada más. Luego, bueno, aquí la simplifiqué. La segunda derivada es menos 2e a la menos z coseno de z. ¿Sí? Bien, entonces evalúo la segunda derivada en 0. ¿Sí? Eso lo multiplico por 2pi por i. ¿Por qué en 0? Porque z sub 0 en este caso es 0. Y además, 0, z sub 0 igual a 0, es un punto interior a esta curva cerrada simple, ¿verdad? Entonces multiplico la segunda derivada evaluada en 0, multiplicada por 2pi por i, sobre n factorial, que en este caso n, como les dije, es 2, entonces 2 factorial. La segunda derivada evaluada en 0 me quedaría menos 12 a la 0 por coseno de 0, ¿verdad? Esto es 1, esto es 1, entonces me queda aquí, se me cancela este 2 con este 2, y me queda que esta integral es igual a menos 2pi por i. Menos 2pi por i. ¿Sí? Bien, no sé si está claro hasta el momento o tienen alguna pregunta. Bien. Todo claro. Muy bien. Bien, vamos a hacer otro problema. ¿Sí? Vamos a hacer otro problema. Esta integral la vamos a hacer en varios contornos. Primero, la vamos a hacer en el contorno módulo de z igual a 1/2. O sea, un círculo centrado en 0,0 de radio. Sí, aquí está. Y bueno, ¿cuál es el detalle? Que en este contorno, vemos que en todos los puntos que están adentro del contorno, la función es analítica, porque 1, z igual a 1 y z igual a 2, que están aquí y aquí, están fuera de esta región acotada por esta circunferencia, ¿verdad? Entonces, la integral sería 0 por el teorema de Cauchy-Boursat. Bien, veamos esta otra región, z más 1 igual a 1. Z más 1 igual a 1 es un círculo centrado en 0,-1 de radio 1. ¿Sí? Ahí está. Nuevamente, tanto 1, z igual a 1 como z igual a 2, que es donde no sería analítica esta función, están fuera, ¿verdad? Y están fuera del círculo y también fuera de la región acotada por el círculo. Entonces, nuevamente, por el teorema de Cauchy-Boursat, esta integral es 0 en ese contorno. Bien, veamos en z-1 igual a 1/2. Z-1 igual a 1/2, que es un círculo centrado en 1,0.
En este dije 0, menos 1, ¿verdad? Es centrado en menos 1,0. De radio y 1/2. ¿Verdad? ¿Sí? Bien, resulta que en este caso, la función, hablando de la función completa, ¿verdad? ¿Sí? Porque la función f de z aquí sería z, ¿verdad? Eso no lo había dicho antes. Igual aquí la función f de z es e a la menos z por seno de z. Aquí la función f de z es z. Esa es analítica en todo el plano, ¿verdad? Pero la función completa, hablando de este cociente, no es analítica en este caso en z igual a 1, ¿verdad? Aquí dentro de este círculo. ¿Sí? No es analítica en z igual a 1. Bien, por lo tanto, pero sí es analítica en z igual a 2. ¿Sí? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar f de z. Podríamos hacer fracciones parciales, ¿verdad? Pero más fácil es esto. Tomamos f de z como z sobre z menos 2. F de z entonces sería todo esto. ¿Sí? Eso sería f de z. ¿De acuerdo? Y resulta que esta función z sobre z menos 2, es analítica tanto dentro del círculo como en el círculo, ¿verdad? Porque ¿dónde es que no es analítica esa función? No es analítica acá, en z igual a 2. De hecho, es analítica en todo el plano excepto acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta función es analítica en la circunferencia y en los puntos que están dentro, ¿verdad? Entonces, la integral la vamos a escribir así. Sería f de z, que sería z sobre z menos 2, sobre z menos 1. Y eso sería igual a 2pi por i por la función evaluada en 1. ¿Y cuál es la función? Z sobre z menos 2. Al evaluar esta función en 1, me queda 1 sobre 1 menos 2, que eso es menos 1. Y entonces eso es igual a menos 2pi por i. ¿De acuerdo? Veamos una última región. Módulo de z igual a 4. ¿Sí? En este caso tengo este círculo. Y claramente la función no sería analítica en z igual a 1 y z igual a 2 que están dentro, o están en los puntos que están dentro de esta circunferencia. Entonces, aquí no queda de otra que usar fracciones parciales. ¿De acuerdo? Usar fracciones parciales y haríamos algo parecido a lo que hacíamos antes, ¿verdad? Cuando no teníamos f de z aquí. Hacíamos como un círculo acá, otro círculo acá, ¿verdad? El principio de formación de contornos, pero usado usado varias veces. De hecho, aquí tengo ese teorema que no se los había mostrado. Es este, ¿sí? Si C, C1 hasta C sub n son curvas cerradas simples con orientación positiva, tales que todas estas curvas son interiores a C, ¿verdad? Sí, aquí podría, como les dije, podría armarme una curva acá, que sería C sub 1, y aquí otra curva que sería C sub 2, interiores a la curva más grande que es C. Y esas regiones interiores no tienen puntos en común. Claramente yo podría hacerme aquí
un círculo y aquí otro de tal manera que no tengan puntos en común, son regiones interiores. Si F es analítica en cada contorno de cada punto interior de C, pero excepto, permítame, estoy traduciendo mal aquí. Si F es analítica en cada contorno, en cada punto interior a C, excepto en no sé cómo traducir exactamente esto, pero el punto es que yo puedo esta integral, de esta integral hacer una suma de integrales, hacer una suma en cada uno de los contornos, ¿de acuerdo? Hacer la integral en cada uno de los contornos y luego sumarlas, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Para eso entonces voy a usar fracciones parciales. Voy a darme dos integrales acá, en dos curvas distintas. Bien, entonces aplico fracciones parciales, ¿sí? Y aquí pues puedo usar Heaviside incluso, ¿verdad? Encuentro que A es igual a -1, que B es igual a 1, y entonces me queda la integral escrita de esta manera. Como A es -1, entonces me quedaría -1 sobre z-1, más la integral en otro contorno de 1 sobre z-2. Noten que aquí me estoy dando dos contornos, ¿verdad? Me estoy dando C1 y C2. C1 me lo di como z-1 igual a 1/4. Y Z2 me lo di como Z-2 igual a 1/2. Entonces, lo voy a graficar acá para que lo veamos. Yo voy a tener, sería Z-1, ¿verdad? Entonces sería X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1 entre 16. Así. Porque tiene radio 1/4. Y el otro que me di, ahí el radio yo lo escogí arbitrariamente, ¿verdad? No importa. Está centrado en 2,0. ¿Sí? Tiene radio 1/2. Los radios yo aquí me los di de tal manera solamente que no se entrecruzaran entre ellos, ¿verdad? No se cruzaran entre ellos, perdón. Entonces, C sub 1 sería este y C sub 2 sería este. ¿De acuerdo? Y entonces me hago la integral en este contorno y me hago la integral en este contorno y lo sumo. Claro, nosotros quizás no estamos pensando tanto en eso cuando ya los hagamos, ¿verdad? Más adelante, pero es implícitamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo la integral en contornos distintos, ¿sí? Y luego lo sumamos. Entonces aquí voy a tener la integral esta en el contorno C sub 1 como la integral ahí, como esta función no es eh, no es analítica en z igual a 1, entonces lo que hacemos es aplicar el teorema el que vimos antes, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sería igual a 2pi por i multiplicado por -1 sería pues menos 2pi por i, y aquí igual a este, ¿verdad? ¿Sí?
sería 2 pi por i. ¿Sí? Y bueno, como tengo menos 2 pi por i más 2 pi por i, eso me da 0. Hay otra cosa más, no sé si ustedes lo observan, pero aquí en esta integral, aquí como que falta algo, ¿verdad? No sé si alguien me lo puede decir, ¿qué es? O sea, si soy estricto, debía haber escrito 2 integrales más. ¿Qué es lo que me falta? ¿Alguien lo puede ver? Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué me falta ahí? O sea, mi función en realidad es esta, ¿ve? Menos 1 sobre z menos 1 más 1 sobre z menos 2. El detalle es que yo tendría que tener aquí menos 1 sobre z, la integral de menos 1 sobre z menos 1 más 1 sobre z menos 2 en el contorno 1. Y aquí tendría que tener la integral de menos 1 sobre z menos 1 más 1 sobre z menos 2 en el contorno 2. Pero resulta que la parte, eso lo puedo separar en dos integrales, ¿verdad? Sería la integral de menos 1 sobre z menos 1 en c sub 1 más la integral de 1 sobre z menos 2 en c sub 1. Pero la integral de 1 sobre z menos 2 en c sub 1 es 0 porque en este contorno de acá, ¿sí? La función es analítica y dentro del contorno también. ¿De acuerdo? Entonces sería 0. Y lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Yo tendría la integral de menos 1 sobre z menos 1 en c sub 2 más la integral de 1 sobre z menos 2 en c sub 2, que es la que tengo acá, ¿verdad? Pero la integral de menos 1 sobre z menos 2 en... Perdón, de la integral de menos 1 sobre z menos 1 en c sub 2 también es 0, porque acá la función es analítica en el contorno y también dentro del contorno, ¿sí? Porque menos 1 sobre z menos 1 no es analítica en z igual a 1. Entonces esa integral sería 0. Entonces no las escribí porque dan 0, ¿verdad? Pero bien podrían ir ahí, ¿verdad? No sé si quedó claro todo esto. Si tienen alguna pregunta. Muy bien. Bueno, entonces seguimos mañana con las fórmulas integrales de Cauchy. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios más y vamos a hacer una demostración por ahí también. ¿Sí? Así que nos veríamos mañana entonces. Lick, tengo una consulta. Sí, permítanme.